Un saludo de parte del pastor Johnny Zelaya en esta preciosa tarde. Estamos muy contentos de que estamos en la materia La vida de fe de Abraham. Abraham viviendo por fe. Y en esta preciosa tarde vamos a ver la lección número 6 de nuestra materia. Un tema muy importante, hermanos, que son tópicos que se están tocando. Después de esta lección entramos con Abraham. Ya empezamos a hablar de Abraham, pero en esta lección, hermanos, vamos a terminar con esos tópicos. Para ello vamos a orar al Señor, que Dios nos ayude, que Dios nos ilumine, hermanos, para entender estas verdades bíblicas, ¿verdad? Para entenderlas. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta tarde, gracias por el privilegio que nos concedes de estar ya reunidos en este lugar para que juntos a mis hermanos podamos continuar nuestro estudio de este personaje llamado Abraham y de estos tópicos que vamos a tocar en esta tarde, este último tópico que vamos a tocar. Gracias, Señor, por el privilegio que me das poder ser el portavoz esta tarde de la enseñanza bíblica. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Espero que tengan su lección alumno a la par de ustedes para, hermanos, entrar en este tema precioso. Primero quiero hacer una introducción. Hemos hablado de la vida de Abraham. Hemos hablado de su vida. Hemos hablado que él vivió en la dispensación de la promesa. Nosotros estamos en Cristo en la dispensación de la gracia. Tenemos todo a nuestra disposición. Quiero que ustedes sepan eso, que tenemos todo a nuestra disposición. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, ahí en Colosenses capítulo 2, quiero que ustedes lo vean, versículo 8 al 10. Dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Aquí está hablando de Cristo. Y vosotros, versículo 10, estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Muy bien. Dice este pasaje que nosotros estamos completos, que no nos hace falta nada. Hermano, no estamos hablando de nuestras fuerzas, hermanos, no estamos hablando de nuestra fuerza para recibir todo lo que Cristo nos ha dado. Yo considero, hermanos, todo lo que hemos recibido en Cristo como una verdad. Nuestra posición en Cristo, sentados en los lugares celestiales en Cristo. En Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Tenemos garantizada la ciudadanía. Y mientras estamos en esta tierra, necesitamos caminar por fe en los recursos de la gracia. Pero eso, uno, uno es victorioso si uno conoce las bendiciones que tenemos en Cristo y los recursos que Dios nos ha provisto en su gracia. Yo sé que somos victoriosos, pero hay que permanecer en Él. Necesitamos, hermanos, estar conectados con Él. Estamos hablando de Cristo.
Esa es nuestra responsabilidad como creyentes. Los recursos están disponibles. Por ejemplo, la palabra disponible. Pero usted se da cuenta, no todas las personas quieren estudiarlo. El Espíritu Santo está disponible, pero no todas las personas se dan cuenta que es más poderoso el que está dentro de nosotros que el que está fuera de nosotros. La oración está disponible, tenemos acceso al trono de la gracia, está disponible, pero la gente no acude al trono de la gracia. Tenemos una iglesia y lo más bonito que es bíblica, y ojalá que fuese bíblica. Ese es un recurso. Cuando una iglesia es bíblica, hermano, es una bendición grande para nuestras vidas. Entonces, todos esos recursos están disponibles, hermano. Y puedo mencionar más, pero necesitamos, oigan bien, aferrarnos a Jesucristo, estar conectados con Él, depender de Jesucristo, hermano. Hay que ser humilde. Hay gente que depende de sus habilidades, de sus esfuerzos, ¿verdad? De su capacidad. Pero, hermanos, lo más importante en la vida cristiana es depender de Jesucristo, porque reconocemos que sin Él nada podemos hacer. Y eso lo vimos en San Juan 15, ¿verdad? Necesitamos caminar en el Espíritu. Que Jesucristo sea el primero en nuestras vidas. No, no mi voluntad, porque a veces, hermanos, nuestra voluntad es primero y tenemos que tener mucho cuidado. Fíjense que en 2 Corintios, capítulo número 3, tal vez nuestro hermano Saúl nos lo puede leer. 2 Corintios, capítulo 3, Sí, hermano, lo busco ahorita. versículo 5 y versículo 6. Sí, ahorita, hermano. Observen cómo dice este pasaje. No que seamos Segunda Corintios 3, 5 y 6. Ahorita, hermano, ya lo encontré aquí. 3, no, versículos 5 y 6 me dice, ¿verdad? Sí, sí, Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. bien. ¿Está bien, Entonces, no? hasta ahí nomás. Entonces, Pablo está diciendo que él no es competente por sí mismo. Él no es capaz por sí mismo de vivir la vida cristiana. Dice que su competencia proviene de Dios, hermano. Es Dios quien le da la fuerza al apóstol y la fuerza a todo creyente, hermano. Muy bien. Entonces, vamos a ver, hermanos, que Jesucristo es suficiente, óigame bien, para la salvación y para la vida cristiana. no ¿Entiendes? que vamos con Vaya, entonces, otro. Jesucristo es suficiente, como dije, para la eh, salvación y para la vida cristiana. ¿Vea? Muy bien. Vamos a ver Colosenses capítulo 2, versículo 3 al 15. Vamos a ver ese pasaje. Vamos a leerlo, hermano Moisés Alexander. Colosenses 2, versículo 3 al 15. Amén, dice la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque
aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. En él habita corporalmente toda la plenitud de deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó a los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Muy bien, gracias. Muy bien, hermanos. Entonces, vamos a ver, oiga bien, vamos a ver que Jesucristo es suficiente para cada necesidad. Letra A. Jesucristo es tu protección contra la enseñanza falsa. Vuelvo a repetir. Jesucristo es tu protección contra la enseñanza falsa. Muy bien. El hermano Moisés leyó el pasaje. Dice acá que en Cristo, en quien están escondidos, o sea, está hablando de Cristo, todos los tesoros están escondidos, todos los tesoros. Miren, hermano, observen, por favor, aquí es bien interesante lo que vemos acá. Miren, di que están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, de que y el conocimiento y del conocimiento. En Cristo está escondido todo esto. Él posee tesoros. Él posee sabiduría. Él posee el conocimiento más grande que pueda haber en esta tierra. Y dice Pablo, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Estamos hablando de que Jesucristo es tu protección contra la enseñanza falsa. Hermano, muy bien. En Colosenses 2:3, Jesucristo es exaltado como baúl de los tesoros. Bien, ¿cómo es exaltado Jesucristo? Como el baúl de los tesoros. Veamos, Alex, que dice Mateo 6:21. Mateo 6:21. Si no está Alex, puede leerlo, hermano Saúl. 6:21. Disculpe, hermano Johnny, ¿cuál me dijo? Mateo 6:21. Ahorita, hermano. Estamos hablando que Jesucristo es exaltado como el baúl de los tesoros. O sea que en Cristo hay riquezas, hay tesoros, ¿vea? De toda la sabiduría y el conocimiento. Sí. 6:20. Mateo 6:21 Sí, sí, dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. muy bien.
Aquí está hablando el Señor de que no nos hagamos tesoros en la tierra. O sea, que hay gente que le interesa mucho, hermanos, lo que en esta tierra hay. Tesoros en la tierra. No, no se hagan, porque dice, porque donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. Mira a dónde nos manda el Señor. Donde ni la polilla y el orín corrompe, donde ladrones no minan y hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. O sea, a donde pongamos nosotros nuestro interés, hermano, lo que más nos importa en esta vida, porque yo me he dado cuenta, hermanos, del tiempo que tengo de estudiar las escrituras, que esto que yo he estudiado, esto que yo conozco, es el tesoro más grande, hermano, más valioso de esta tierra. ¿Me entiendes? Dice acá, las escrituras siempre nos señalan a Jesucristo y su gracia. Pablo predicaba a Jesucristo. Recibimos de él, ¿qué es lo que recibimos? Dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida, o sea, vida eterna. Recibimos de él vida eterna en el momento en que confiamos en él como nuestro Salvador. Recibimos toda nuestra sabiduría de él. Imagínense, hermano. Mire todo lo que recibimos. Toda la sabiduría de él. Confiamos diariamente en él para que nos fortalezca con el Espíritu Santo. ¿Qué les parece? Hermanos, qué importante es todo esto que dice este párrafo, ¿verdad? Siempre la Biblia nos va a llevar a Jesucristo. Nos va a señalar a Jesucristo. Ustedes van a ir conociendo las escrituras y van a ir dándose cuenta que vez tras vez el apóstol Pablo habla de un personaje llamado Jesucristo, una persona específica. Jesucristo predicaba a Jesucristo. Pablo no predicaba una religión, no predicaba política, no predicaba, hermano, él predicaba a Jesucristo. ¿Por qué? Porque él sabía que la gente podía recibir vida eterna en el momento que la persona comprenda que necesita un Salvador. ¿Me entiende? Y esta persona va a recibir sabiduría de él. Bien que yo conozco a un amigo mío, este amigo, eh, fuimos compañeros de estudio en el instituto y él se sacó el primer lugar en el instituto. Se llama Roberto. Y una cosa que admiro de él es que si usted ve la Biblia de él, está toda señalada, ¿no? Él se nota que él ha estudiado minuciosamente la palabra de Dios. Y es un hombre que tiene, hermanos, en la capacidad de poder ver cuando alguien está enseñando algo errado. O sea, él a veces lo corrige a las personas, las corrige, ¿verdad? Y realmente es cuando nosotros hemos estudiado las escrituras, hermano. ¿Verdad? Cuando tenemos esa sabiduría, ¿verdad? Esa sabiduría. Todas las falsas enseñanzas sobre el evangelio y la vida cristiana son ataques contra Jesucristo. ¿Oyeron? Todas las falsas enseñanzas sobre el evangelio y la vida cristiana son ataques contra Jesucristo. La mayoría de las falsas enseñanzas atacan la persona de Cristo, la deidad de Jesucristo, o atacan la suficiencia de Jesucristo para la salvación y la vida cristiana. Toda falsa enseñanzas, hermanos, toda, oiga bien, toda falsa enseñanza sobre Jesucristo ataca la gracia de Dios. Toda, hermano. Ustedes van a ver, hermano, que la gente va a decir, usted necesita algo, usted no ha recibido completamente las bendiciones de Dios. Usted necesita, y empieza la gente, hermano, a que clamemos por esas bendiciones y ya las tenemos. Ya están a nuestra disposición, hermano.
¿Me entiende? En Cristo tenemos todo. El problema es que la gente no lo sabe. Cristo es suficiente para librarnos de la falsa enseñanza. El mundo necesita a Jesucristo. Muchas personas predican veneno, 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 veneno y veneno. Y le están dando a la gente veneno, hermanos. Sí, así está la cosa. ¿Ya? Vamos a Colosenses, perdón, sí, a Colosenses 1:28. Vamos a ver aquí un pasaje interesante. 1:28. Dice así. A quien anunciamos. Bien como dice, miren. Anoten estos al margen ahí. A quien anunciamos. Se está refiriendo a Cristo. Pablo anunciaba a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre. Miren, enseñando. Aquí está la enseñanza bíblica. En toda sabiduría. Miren, hermano. A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual también trabajo. O sea, Pablo trabajaba haciendo esto. Luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Hermano, el apóstol Pablo sabía que en Cristo estaba todo. ¿Ya? En Cristo estaba todo. Entonces, hermanos, cuando la falsa enseñanza ataca la persona de Cristo, la deidad de Cristo, y así hay muchas religiones que atacan la persona de Cristo y la deidad de Cristo. No, Cristo fue un buen hombre, un buen profeta, ¿verdad? Nicodemo aún dijo, sabemos que ha venido de Dios, ¿verdad? Como maestro, dijo. ¿Ah? Y la gente no quiere, muchas religiones no aceptan que Jesucristo es Dios, ¿verdad? Que Jesucristo es suficiente para la salvación, que Jesucristo es suficiente para la vida cristiana. Sin mí nada podéis hacer, ¿ya? Y yo me he dado cuenta, hermanos, que las personas atacan a Jesucristo y atacan la gracia. El tema de la gracia es un tema bien atacado, hermano. Atacado, hermano. Como no tienen idea. No, que dicen que por gracia uno es salvo. Y empieza la gente, hermano, a atacar doctrinas que son básicas en la Biblia, ¿verdad? Ahora, vamos a una cosa. Yo he aprendido en este instituto bíblico que, hermanos, yo quiero agradar a Dios y no a los hombres. Sí, así dice Gálatas 1. Dice así, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Aquí está la gracia, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Hermanos, esto es bien serio. Cuando una religión predica un evangelio diferente, ¿me entiende? Esta gente se estaba alejando, se había alejado, hermanos, del que os llamó, de Cristo, por la gracia. O sea, Dios los llamó por su gracia, hermanos. Los salvó por gracia y podían vivir la vida cristiana por gracia. Pero, hermanos, ellos se habían alejado. Rápido se habían desviado, hermanos. Y ahí están los que perturban, ¿va? Los que pervierten la Biblia, el Evangelio, lo pervierten. Y Pablo dice, más si aún nosotros, imagínense que también nosotros podemos errar, podemos desviarnos, si no permanecemos en Cristo, si no permanecemos en el Señor. Hermanos, dice, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Imagínense, hermano, sea maldito. Está bajo maldición una persona, hermanos, que predica un evangelio diferente. Cuando hablamos de evangelios diferentes, estamos hablando evangelio por obras. Si una persona predica que por obras es salva a una persona, ya está bajo maldición, hermano.
si es por obra, si es por el esfuerzo propio. Yo he escuchado a creyentes de otras iglesias decir, hermanos, que, que si fue fiel hasta el final va a ir al cielo. Si no fue fiel, no va a ir. Qué terrible, hermano. ¿Cómo una persona en este cuerpo puede mantenerse fiel hasta el final? A mí me gustaría ser fiel, hermano. Yo quiero ser fiel al Señor. Pero cuando hablamos de fiel es que estamos hablando que estamos cumpliendo el 100%, ¿verdad? Que usted no falla y que lo va a cumplir los 325 días, ¿verdad? Hermano, ese es ser fiel, ¿verdad? Ahora, yo quiero ser fiel y estoy tratando de ser fiel, hermano, pero desde este lado de la gloria es imposible. Es bien difícil ser fiel, ¿verdad? Como les digo, hermanos, pero tenemos que, hermanos, preocuparnos por no permitir que perviertan el evangelio. Tenemos que mantenernos en la sana doctrina. Bien, pregunta, vamos al siguiente punto. Dice, la protección bíblica contra la falsa enseñanza es recurrente, es enseñanza sana sobre Jesucristo y su suficiencia. Si ustedes leen estos pasajes, ahí ustedes pueden llenar, va, Jesucristo y su suficiencia. Si ustedes leen estos pasajes, por ejemplo, Colosenses 2:4, Pablo está diciendo, esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Saben que esa palabra nadie os engañe por filosofías y huecas sutilezas, con trucos, palabras persuasivas? Tuercen la Biblia, manipulan a la gente. ¿Me explico? Eso es lo que pasa en la gente cuando es engañada. Pablo, él dice, para que nadie os engañe. Tenemos que tener cuidado. Hechos 17, del 1 al 4. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Observen, aquí fue seria la discusión. Declarando, fíjense por cómo lo hizo Pablo, y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Pablo siempre utilizó las escrituras, él fue bíblico. Él no dijo nada inventado en su mente, hermanos, no. Él siempre exponía, él siempre declaraba por medio de las escrituras. Es por medio de la Biblia que nosotros debemos, hermanos, exponer las cosas de Dios, explicarlas, ¿entienden? Explicarlas. Muy bien. Si un predicador, fíjense bien, de la palabra de Dios o un pastor, hermanos, si usted es un predicador de la palabra de Dios, o un pastor, o un líder, usted tiene que ser fiel a Dios, predicando y exaltando continuamente a Jesucristo desde el púlpito. No podemos quitar a Jesucristo en el púlpito, hermano. Cuando predicamos, además tiene que predicar siempre a Jesucristo, su suficiencia y la gracia de Dios para que los creyentes crezcan en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. Observen segunda de Pedro 3:18. Antes bien, dice en la versión Reina Valera, en cambio, crezcan en la gracia. O sea, imagínense, hermano, cuando una persona está en contra de esta doctrina, y aquí la Biblia está diciendo que hay que crecer en la gracia. Mientras más conozcamos la gracia de Dios, más vamos a crecer. Imagínense, hermano, qué terrible va. Esas iglesias que están en contra. Yo cuando hablo de la gracia no estoy hablando de libertinaje, hermano. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de una gracia, hermanos, que a mí me enseña
a ser libre del poder del pecado. ¿Me entiendes? Yo estoy agradecido con Dios por todas las bendiciones inmerecidas que Dios me ha dado. Hermanos, y yo digo, Dios mío, cuántas cosas Dios ha hecho por mí, ¿verdad? Yo estoy agradecido. Crecer en la gracia y el conocimiento, mire, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea que mientras más conozcamos a Jesucristo, mientras más escudriñemos la Biblia y conozcamos a Jesucristo, hermano, más vamos a crecer, más vamos a crecer. Muy bien. Siguiente, número 2. La falsa enseñanza usa el engaño y palabras persuasivas para alejar al creyente de su fe, de su dependencia de Jesucristo. Hermano, mire hermano, qué tremendo lo que aquí está. Tito 1:10, segunda de Pedro 3:16 y segunda de Juan. Vamos a ver segunda de Pedro 3:16. Dice que Pedro, dice Pedro, está hablando del apóstol Pablo, él está hablando de Pablo, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Aquí vemos que la gente, que los falsos maestros, tuercen las escrituras. ¿Me entienden? No hacen una exégesis bíblica, sino que, hermanos, meten sus ideas al pasaje. Y eso pasa, hermano, cuando vemos predicadores que meten sus ideas al pasaje, eso pasa siempre, hermano. Eso sucede todos los días, ¿verdad? Todos los días. Pedro está reconociendo que algunas cosas eran difíciles de entender. Cosas que Pablo enseñó, algunas son difíciles. Los indoctos, o sea, que no son doctos, gente inconstante, que no está, hermano, estudiando constantemente las escrituras. Por eso tuercen las escrituras, ¿verdad? Para su propia perdición. Qué terrible es ir a la condenación equivocado en las creencias que la gente tiene, hermano. ¿Ya? Segunda de Juan 1:7, porque muchos engañadores, dice Juan, han salido por el mundo. Imagínense, hermano, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. No hablan de Jesucristo, no enseñan de Jesucristo, hermano. Qué terrible, hermano. Es la situación del mundo. Todo este mundo está bajo de Satanás. Satanás engaña a los inconversos con la religión, directa o indirectamente. Los falsos maestros tratan de robar del baúl de los tesoros de Dios a Jesucristo. No quieren que la gente se dé cuenta quién es Jesucristo. Bueno, veámoslo, 2 Corintios 4:3. Dice que, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. O sea, hermano, la gente no ha entendido el evangelio, no ha comprendido el evangelio, no ha entendido lo que Cristo hizo en la cruz, ¿verdad? Lo importante que es Jesucristo. ¿Ah? Está encubierto. La gente no entiende que la salvación es por la fe sola, en Cristo solo, hermano, y nada más. Así se salvan las personas. Bien, Colosenses 2:3 dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de el conocimiento. Allí en Cristo está todo, hermano. En Cristo está todos esos tesoros, hermano, ¿verdad? Qué lástima, hermanos, es oír una predicación donde no se habla de Jesucristo. Qué lástima, hermanos, es escuchar una predicación donde no se enfatiza a Jesucristo, hermanos. Qué lástima. 3. Una fe continua, inamovible en Jesucristo y su gracia siempre trae regocijo, unidad y estabilidad espiritual, individualmente a cada creyente y a la iglesia local. Firmeza de vuestra fe. Se refiere a una continua fortaleza en el ámbito espiritual. Usted no necesita
Usted no necesita ceder a las presiones de los falsos maestros que pueden llevarle al legalismo o al misticismo, pues permanecer firmes en la enseñanza de Cristo y caminar en la verdad de la palabra de Dios escasea en el cristianismo hoy en día. Colosenses 2:5. Vean, vamos verso por verso. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Ellos estaban firmes en Cristo, ¿verdad? Así estaban ellos. Y miren el buen orden que tenían. O sea, eran hombres, eran creyentes de buen testimonio. Él se gozaba, Pablo, al ver a esta gente así. ¿Verdad? Muy bien. Las falsas enseñanzas atacan el liderazgo, dividen a las iglesias y tratan de romper la unidad que la sana doctrina y la enseñanza de la gracia traen a una iglesia local. Satanás busca destruir las iglesias locales que enseñan la sana doctrina. ¿Oyeron lo que acabo de decir? Hermanos, Satanás trata de destruir las iglesias locales que enseñan la sana doctrina. Qué terrible. Veamos qué dice la Biblia. Ojalá me aguanten unas cuantas tonterías. Sí, aguántenmela. El celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselos como a una virgen pura. Pero, dice Pablo, me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Hermanos, miren la serpiente cómo engañó a Eva. Dicen que las batallas se ganan en la mente. En la mente. Las batallas se ganan en la mente, hermano. Sí. Y ahí es donde trabaja Satanás. Ahí trabajó con el diablo Satanás, tratando de destruir, hermanos, la vida de Eva y la vida de Adán. ¿Ya? Engañó a Eva con su astucia. ¿Ya? Y eso es lo que va a hacer el diablo con los creyentes. Va a luchar por destruir las iglesias bíblicas. Segunda Corintios 11, 1 al 4. Dimos, si alguien llega a ustedes predicando a un Jesús diferente del que os hemos predicado, nosotros, o si reciben un espíritu o un evangelio diferente del que ya recibieron, a ese lo aguantan con facilidad. Tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado. Segunda Corintios 11, 13 al 15. Tales individuos son, Pablo estaba ayudándole a los corintios a que vieran que los falsos maestros están ahí queriendo destruir la iglesia. Tales individuos son falsos apóstoles, obreros estafadores, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. Hermanos, ¿cuánto líder religioso, estafador hay en estos días? Si usted ve, los falsos maestros se han incrementado tremendamente. Y a veces eso es un mal testimonio para la iglesia evangélica, al ver cómo hay muchos que se aprovechan de la gente. Segunda Juan 1:4. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Qué tremendo, ¿va? Andaban en la verdad estos creyentes. Qué bueno, ¿verdad? Así deberíamos de andar nosotros. Tercera Juan 1:3. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Fíjense, hermanos, que cuando nosotros estudiamos en el instituto, estoy hablando de por el año 2003,
el pastor nos dijo a nosotros estábamos contentos por lo que estábamos aprendiendo. Estábamos felices, veníamos edificados, hermanos. Pero él nos dio una recomendación. Dijo que muchos no se iban a mantener en la verdad y que se iban a alejar. Y eso así ha sido, hermano. Los 37 pastores que nos graduamos, varios ya se han desviado de la verdad. Ya están desviados. Puedo decir que quizás la mayoría de los 37. Qué terrible, hermano. Aquí eso le puede pasar a usted también si se descuida, ¿verdad? 4. La protección contra los ataques de la falsa enseñanza. Dice, por tanto, miren la protección contra los ataques de la falsa enseñanza. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Bien. Cada creyente tiene que seguir caminando. No sé si ese no está aquí, ¿verdad? Cada creyente, no sé si lo tiene en el punto A. Cada creyente, aquí no está, tiene que seguir caminando personalmente en dependencia de Jesucristo. ¿Oyeron? Cada creyente tiene que seguir caminando, ahí en el espacio, seguir caminando personalmente en dependencia de Jesucristo, en el otro espacio. Cada creyente recibe a Jesucristo como Salvador solo por fe. Y ahí está San Juan 3:16, va. De tal manera amó Dios al mundo. Hechos 16:31. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Gálatas 3:16 y 26. Ahí habla de que todos somos hijos de Dios por la fe. Efesios 2:8 y 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea que cada creyente recibe a Jesucristo como Salvador por fe, solo por fe, en una persona, en su obra. Comenzamos nuestra vida eterna por fe. Así comenzamos la vida cristiana, en Jesucristo. Y continuamos nuestra relación con Jesucristo por un diario caminar por fe en Él. Así es esto, hermano. Así es esto. Así comenzamos nuestra vida eterna, por fe. Así se vive la vida cristiana, por fe. Así es como empezamos. Mire, usted nació, yo nací en el año 1966, físicamente. Tuve un nacimiento físico, pero en el 80 yo tuve un nacimiento espiritual. Yo puse mi fe sola en Cristo solo. ¿Verdad? Juan 1:12, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí empezó mi vida de fe, a caminar por fe. ¿Entiendes? A caminar por fe, hermano. Aquí está, a caminar por fe en Dios. Pero dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo necesito en este caminar, desde que comencé, desde que me salvé y empecé a caminar la vida cristiana, porque la santificación es un proceso de tiempo, necesito tener comunión con Jesucristo, necesito renovar mi mente con la palabra de Dios, recibir el conocimiento de Dios, hermano, y diariamente necesito renovar mi mente. Ya dice Romanos 12:2, renovados, ¿verdad? Hay que renovarse la mente. Todo esto es por la gracia, mediante una rendida dependencia en el Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo. Qué importante, hermanos, es caminar por fe. Qué importante. Y lo vamos a ver. Andar en él significa, vamos a ver qué significa, que el creyente vive y conduce toda su existencia humana en dependencia de Jesucristo. Hermanos, qué bonito, ¿verdad? Así vivimos.
Lo dice San Juan 15, ya lo vimos. Permanecer en el pámpano no puede llevar fruto si no permanece en la vid. Gálatas 2:20, con Cristo estoy, bueno, aquí creo que están estos pasajes, no sé, no están. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. En Colosenses 3, del 1 al 4, dice que pongamos la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Mire, hermano, ¿ya? Y así podemos enumerar otros pasajes más. 2 Corintios 3, 17 y 18, Hebreos 12, 1 y 2. Aquí dice puesto los ojos en Jesús. ¿Ya? Andar en él es un verbo activo. Cada creyente tiene que escoger activamente andar por fe en Jesucristo, por medio del nacimiento espiritual. El creyente tiene una nueva identidad en Jesucristo, no de este mundo o de los logros personales o de su herencia, ¿verdad? No, hermano. ¿Verdad? Entonces, qué importante es, hermanos, caminar por fe. Dios desea, oiga bien, que el creyente ande por fe todos los días en estrecha unión con Jesucristo, su Salvador. No importa cuál sea el grado de madurez espiritual, el creyente tiene que andar por fe en su Salvador. Miren, hermanos, oiga bien lo que dice aquí, y lo voy a subrayar para que ustedes lo vean. Mire, dice que no importa cuál sea el grado de madurez espiritual. Hay 3 grados de madurez espiritual. 3 grados. Bebé en Cristo, joven en Cristo y ya adulto en el Señor. 3 grados. ¿Ya? Algunos no pasan de ser bebés. Ahí se mantienen. Otros ya experimentaron victoria en su vida cristiana y otros han madurado. Yo estoy en la etapa de madurez espiritual. Ahora, yo no me voy a confiar solo porque estoy en esa etapa. Yo ando por fe también. Camino por fe en dependencia del Señor. Todos los días, hermano. Todos los días. No puedo desligarme de Jesucristo. Tengo que andar con Él. Tengo que estar en comunión con Él. El andar por fe en la vida cristiana, fíjense bien, es exactamente igual a la salvación. La salvación es solo por fe, solo en Jesucristo. El caminar por fe del creyente es solo por fe en Jesucristo y en los recursos de su abundante gracia. El andar en Él es totalmente por la gracia de Dios. El creyente anda continuamente en su nueva y eterna identidad posicional en Cristo. El creyente confía diariamente en que Jesucristo le fortalecerá con los muchos recursos de su gracia. Muy bien. Hermanos, veamos los pasajes. Observen Pablo. Dice él, pues voy a tratar de poner contexto. Dice que en su primera defensa nadie estuvo con él. Y dice el 17, pero el Señor estuvo a mi lado. Mira, hermano, él tenía comunión con el Señor. Él estaba estrechamente, hermano, dependiendo del Señor. Y me dio fuerzas, dice, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca del león. Imagínense, hermano, él dependía de Jesucristo. Ya era salvo, pero dependía. Ya era maduro, pero dependía de Jesucristo. Permanecía en Cristo. ¿Qué dice Pedro? Mas el Dios de toda gracia. O sea, nuestro Dios en sus atributos, hay un atributo que él tiene que se llama la gracia. Dios es el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Él mismo perfeccione, afirme,
fortalezca y establezca. Dios se va a encargar de perfeccionar a los creyentes. Dios se va a encargar de afirmar a los creyentes. Dios se va a encargar de fortalecer a los creyentes y de establecerlos. ¿Me entiendes? Creyentes fructíferos. Muy bien. Cuando Jesucristo fortalece al creyente, éste gana la victoria sobre la naturaleza pecaminosa, sobre Satanás y el sistema del mundo. ¿Me entiendes? Ahí están los pasajes. Cuando Jesucristo fortalece al creyente, éste gana la victoria sobre la naturaleza pecaminosa de Satanás y el mundo. Acuérdense que tenemos tres enemigos. La naturaleza pecaminosa es un enemigo que usted la anda adentro. Satanás, que está allá afuera, y el sistema del mundo. Ellos son nuestros enemigos. ¿Me entienden? Yo puedo enumerar, aquí hay varios pasajes. Puedo enumerar, por ejemplo, Gálatas 5, habla habla de los frutos de la carne, ¿verdad? ¿Me entiendes? Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esa es la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Y así, hay muchos pasajes más. Entonces, hermano, ¿sabe usted cómo aplicar por fe las promesas de Dios en su caminar cristiano? Es una buena pregunta. Vuelvo a ver la pregunta. ¿Sabe usted cómo aplicar por fe las promesas de Dios en su caminar cristiano? Hay gente que no sabe, hermano. B. Dios ha arraigado y anclado a cada creyente en Jesucristo a causa de su nueva posición en Él. Como una planta nueva en buena tierra. En el momento en que usted confió en Jesucristo como su Salvador, cada creyente ha sido enraizado y anclado en Jesucristo por toda la eternidad. Su responsabilidad ahora es escoger activamente andar con Jesucristo y Dios le edificará continuamente en él como un árbol que crece fuerte. Miren qué interesante, hermano. Qué importante lo que está acá. Usted ha sido enraizado, anclado en Jesucristo por toda la eternidad. Hermanos, qué importante es eso. ¿Cuál es mi responsabilidad? Bueno, es escoger activamente andar con Jesucristo y Dios nos va a edificar. Cada día usted decide a quién se va a presentar, a quién va a servir, ¿verdad? Muy bien. B. Después de un tiempo, Dios Dios le establecerá en él como un árbol maduro e inconmovible en las pruebas y dificultades de la vida. Su responsabilidad es caminar por fe en Jesucristo y Dios le afirmará, le edificará y le establecerá. Dios usa la enseñanza de su palabra y el estudio personal junto con el andar por fe en Jesucristo para edificar y establecer al creyente como un creyente fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza. Muy bien. Hermanos, qué lindo, ¿verdad? Es lo que Dios está haciendo. Ese es el objetivo de Dios, formarlo como un árbol inconmovible, maduro. Dios busca que cada creyente sea fuerte en el poder de Jesucristo y bien afianzado en el conocimiento y entendimiento de la palabra de Dios. Yo tengo miembros, hermanos, que ya identifican cuando alguien está enseñando una falsa enseñanza. Tengo miembros, ¿verdad? Ya imagínense que hay personas que dicen, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Miren ese versículo que ocupan para predicar, hermano. Y ese versículo no es un versículo que tiene que ver con la iglesia, ¿ya? Pero necesitamos el conocimiento y el entendimiento de la palabra de Dios para que no seamos engañados, hermanos, por la falsa
enseñanza. C. Dios enseña a cada creyente a responder a su gracia, amor y misericordia en Jesucristo con continuas excepciones de abundante gratitud. Él nos ha dado a Jesucristo su Hijo en el cielo, el Espíritu Santo, paz, gozo, vida eterna y mucho más, por lo cual deberíamos continuamente abundar en darle alabanza y honor y acción de gracias. Así lo dice el versículo 7. ¿Ya? Enseñándoos, abundando en acciones de gracia. Qué lindo va el versículo 7 lo que dice. Muy bien. C. La Biblia enseña que el pueblo de Dios debería ser un pueblo muy agradecido. Hermanos, y eso es cierto. Debemos de ser agradecidos por todo lo que Cristo hace por nosotros, lo que ha hecho por nosotros, ¿verdad? No un pueblo refungón, rezongón, ¿verdad? No, un pueblo agradecido. ¿Me entiendes? Bueno, tenemos varios pasajes ahí que podemos ver, hermanos, que la gente era bien agradecida, ¿verdad? Muy bien. 5. La advertencia contra la falsa enseñanza. Colosenses 2:8. Vamos a ver la advertencia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hermanos, aquí estamos viendo a Pablo ya advertirle a los creyentes de Colosa contra esa falsa enseñanza. Que nadie os engañe. La palabra de Dios repetidas veces advierte a los creyentes a cuidarse de la falsa enseñanza, de los falsos maestros que buscan apartarnos de Jesucristo. Los falsos maestros buscan tomar cautivos a los creyentes con su falsa doctrina, tal como un enemigo toma a un soldado como prisionero de guerra. La palabra engañar, nadie os engañe, en Colosenses 2:8, significa literalmente eso, llevar a alguien como prisionero de guerra. Hermano, bien. El punto aquí es que se supone que los creyentes estén en guardia para que no sean arrastrados como prisioneros por las palabras engañosas y falsas enseñanzas, llevados por pensamientos mundanos. Los falsos maestros buscan afanosamente corromper a otros para su ganancia personal. Bueno, y eso lo vemos en estos pasajes, miren. Veamos, Pablo cuando se despide de la iglesia de Éfeso. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, y Pablo los identifica, lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Se dan cuenta, Pablo, cómo advierte de lobos rapaces, de falsos maestros que tratan la manera de corromper la enseñanza bíblica? Por tanto, velad, dice Pablo. O sea, tenemos que estar alerta, acordando que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios primero y a la palabra de su gracia. Miren, hasta la palabra dice, es identificada como la palabra de su gracia, que tiene poder, miren, hermano, para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Cualquiera, oiga bien, cualquiera que no enseña que Jesucristo y la gracia de Dios son suficientes para la salvación, es considerado un falso maestro. ¿Oyeron? Cualquiera que no enseña que Jesucristo y la gracia de Dios son suficientes para la salvación es considerado un falso maestro.
¿Escucharon? Bueno, ¿cómo es eso, hermano John? Veámoslo. Miren Pablo lo que les dice a los romanos. Mas os ruego, hermanos, les dice a los hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Hermano Saúl, ¿quiénes son esas personas que dice aquí engañan los corazones de los ingenuos? ¿Quiénes son los ingenuos? Bueno, los ingenuos, hermanos, serían los que no estudian la palabra de Dios, ¿verdad? Correcto. Son personas que no estudian, personas que no escudriñan la Biblia. ¿Me entiendes? No la escudriñan. Entonces, hermanos, qué tremendo, ¿verdad? Bien, en Colosenses 2:8 se nos advierte que los falsos maestros enseñan. Veamos lo que enseñan. Letra A, filosofía, o sea, amor por la sabiduría y el conocimiento humano. Fíjense que una vez yo estuve en una reunión pastoral. Había muchos pastores ahí y dijo un pastor, fíjense hermanos que yo veo que es necesario para ayudarle a la gente a estudiar psicología, dijo, que es hermana de la filosofía. Psicología, dijo. ¿Ya? Eso necesitan los pastores, psicología. Nunca dijo que lo que los pastores necesitan es una enseñanza verso por verso de las escrituras. Nunca dijeron eso. ¿Ya? Este es conocimiento humano, hermano. La filosofía y la psicología es conocimiento humano, es sabiduría humana. Y acuérdense que la sabiduría humana no ayuda en nada a la salvación. Bien, entonces Pablo dice que nadie, que les advierte a los falsos, que los falsos maestros enseñan filosofía. Segundo, enseñan palabras engañosas y huecas. Dice huecas sutilezas, va. ¿Ya? En palabras engañosas y huecas. O sea, sin valor. Dice que también enseñan de acuerdo con las, mire, tradiciones de los hombres, ideas de los hombres. No enseñan conforme al conocimiento, dice que enseñan de acuerdo al conocimiento terrenal y no las escrituras. ¿Ya? Y enseñan en contra de Jesucristo y la gracia. Hermanos, tenga cuidado cuando una iglesia aparta a Jesucristo de sus predicaciones. Los falsos maestros siempre tratan de robar el crédito y la gloria a Jesucristo. Se afanan por enseñar que Jesucristo, dice, se afanan por enseñar que Jesucristo, su muerte por nuestros pecados, su sepultura y resurrección no son suficientes para la salvación. Buscan eliminar su deidad, quitan de su completo sacrificio en la cruz y su suficiencia para la vida cristiana. ¿Se da cuenta, hermano? Bien que una vez yo cuando estaba ignorante de la Biblia, nos dijeron a nosotros que había una campaña allá por el puerto de Jiquilisco, por el puerto, el triunfo de Jiquilisco, por Jiquilisco. Y ahí venía un predicador que se llamaba Víctor de la Cruz, y que era poderoso el Víctor de la Cruz. ¿Va? Y miren, hermanos, y pues sí, la gente estaba impresionada de cómo él hablaba, de cómo él gritaba, de cómo él adivinaba, digamos así, de alguna cosa. Un hermano de la iglesia que se llama Mario, que ya murió, a Mario le dijo así, miren, usted joven, le dijo yo lo conocí a Mario, ¿eh? Usted joven, le dijo, usted tiene una enfermedad incurable que es cáncer y sus padres lo han llevado al médico y era mentira, hermano, todo eso era mentira. Y venga este día, va a ser sanado, ¿verdad? Y entonces yo le pregunto a Mario, ¿y por qué pasaste vos ahí? Le digo yo, no, para que no quedara mal visto ahí delante de la gente, ¿no? Un mentiroso. No, hombre, ahí lo hubieras descubierto vos, le dije yo, sí, va. Y le dio una botella de agua que él ya había bebido. Y Mario, hermano, le dice, tómate esta botella, que con esta botella te vas a sanar, le dice.
Y entonces Mario se toma la botella de agua y la gente gritaba y lloraba, hermano. ¿Se dan cuenta? Ellos era como un espectáculo, que el enfoque era él, no era Jesucristo. Y así hay muchos predicadores, evangelistas, que el enfoque no es Jesucristo, hermano. Lo quitan. No hablan de su sacrificio en la cruz. No hablan que Él es suficiente. Sin mí nada pueden hacer. No hablan, hermano. Miren, vean lo que dice 2 Timoteo 4, 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Aquí la palabra sufrirán es no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, cuentos. Segunda Pedro 2:15 al 18. Han dejado el camino recto, está hablando de los falsos maestros, y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos, está hablando de los falsos maestros, son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían oído de los que vivían en error. O sea que, hermano, hay gente que ha conocido la verdad y ha sido engañada. ¿Pero por qué ha sido engañada? Porque no ha permanecido en Jesucristo, no ha permanecido en su palabra, no ha permanecido, hermano, en comunión con el Señor, dependiendo de Él día tras día, ¿verdad? Día tras día. Muy bien. Recuerde la palabra de Dios y el evangelio de la gracia. Siempre nos llevan a Jesucristo y su suficiencia para la salvación y el caminar por fe en la vida cristiana. Gálatas 1, 6 al 9. Jesucristo provee la gracia para la salvación, para vivir una vida recta, para la honra y la gloria de Dios. Los falsos maestros siempre añaden otras cosas a Jesucristo y la gracia de Dios. Fin que cuando decimos que cuál es la condición para ser salvo, la gente le añade a eso. Nosotros decimos que la salvación es por la fe sola en Cristo solo, pero hay gente que le añade otras cosas, otras ideas de ellos. Siempre van a añadir otra cosa a Jesucristo y la gracia. Siempre, hermano. Tremendo, ¿verdad? Jesucristo es suficiente para cada necesidad. Ya vimos, Jesucristo es tu protección contra la falsa enseñanza. Jesucristo es suficiente para la salvación y la vida cristiana. Entonces, Colosenses, hermanos, exalta a Jesucristo en cada capítulo y declara que Él es Dios, creador, salvador y Señor, completamente suficiente. En Colosenses 2, 9 al 15, explica, Jesucristo es magnificado. Jesucristo como suficiente para la salvación y la vida cristiana. Colosenses 2, 9 al 15 explica la perfecta suficiencia de Jesucristo para nuestras necesidades espirituales. El creyente no necesita nada más que el Señor Jesucristo. Los falsos maestros mienten cuando enseñan que uno necesita más que Jesucristo. 1. Jesucristo es la provisión de Dios para insuficiencia del creyente. ¿Qué dice el verso 9? Porque en él habita, está hablando de Cristo, corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea que en el capítulo 2, 9 de Colosenses, exalta a Jesucristo como la plenitud del Dios soberano.
que vino a la tierra en un cuerpo humano. Él es la plenitud del todopoderoso Dios. Él es la suficiencia para cada creyente. Dios caminó sobre la tierra en el cuerpo físico de Jesucristo, como un hombre. Él es Dios y Él es hombre. Estamos ahí en Mateo, ¿verdad? 1:23, Juan 1:14 al 18, Filipenses 2:6 al 7, Colosenses 1:19, Hebreos 1:3. El creyente no necesita, oigan bien, nada y a nadie más cuando tiene a Jesucristo como su Salvador. ¿Ya? Nadie puede encontrar en el universo una fuente mayor de sabiduría espiritual, poder y gracia que en Jesucristo. ¿Oyeron, hermano? Lo que acabo de decir. En Colosenses 2:10, vamos verso por verso. El creyente tiene una perfecta unión espiritual con Jesucristo. El creyente está completo en Él. Observen la frase. O sea que en el presente yo estoy completo con toda riqueza espiritual. ¿Me entienden, hermanos? En su posición en Jesucristo. Desde el momento en que confía en Él como su Salvador. Nada más es necesario en su relación con Dios mediante Jesucristo. Ningún creyente puede ganar una mejor posición ante Dios o más bendiciones. Cada creyente posee toda bendición espiritual por gracia, estando completo en Jesucristo con toda bendición espiritual. Hermano, eso está en varios pasajes, en Efesios 1:3. Está, hermanos, dice que Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Estamos bendecidos, hermano. Bendecidos. ¿Ya? Muy bien. Colosenses 2:10 proclama a Jesucristo como la más alta autoridad sobre ángeles y poderes terrenales. En este conocimiento debemos caminar por fe en plenitud de su deidad y su autoridad. Colosenses 2:6. Diariamente el creyente necesita caminar confiado en que Jesucristo le da la habilidad para vivir, ministrar y servir para la gloria de Dios y el beneficio de otros. Hermanos, qué tremendo todo lo que tenemos en Jesucristo. ¿Ya? Aquí en Colosenses, en segunda Corintios, aquí 3, dice que no somos competentes, ya lo leímos al principio, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿Ya? Y así, Filipenses 4:13, ya lo saben, ¿va? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ya? Qué tremendos pasajes, hermano. 2. Jesucristo trae victoria posicional y práctica sobre la naturaleza pecaminosa. Colosenses 2:11 y 12. En él también, miren lo que dice aquí, fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Hermanos, qué tremendo pasaje. Veamos qué dice aquí. Jesucristo es la victoria de Dios sobre el poder de nuestra naturaleza pecaminosa. Todo creyente ha sido circuncidado espiritualmente en el momento en que confió en Jesucristo como su Salvador. Ahí ocurrió una circuncisión, no hecha a mano. ¿Ya? Hermano, y ahí están pasajes, ¿va? La circuncisión en Cristo fue hecha sin manos, lo que significa que Dios realiza la circuncisión espiritual en el momento en que el pecador cree en Jesucristo como su Salvador.
No es una circuncisión física en el cuerpo, como los judíos del Antiguo Testamento. Hermanos, nuestra circuncisión es espiritual, espiritual. Dios nos liberó del poder que tenía la naturaleza pecaminosa. Ese día que Él muere en la cruz, ese día que creímos en Él, nosotros recibimos la circuncisión. En la circuncisión espiritual, Dios separa al creyente de la autoridad que tenía la naturaleza pecaminosa para reinar en su cuerpo. Por eso yo les digo a varios hermanos que andan pecando, no saben que ya fuimos liberados del poder que tenía la naturaleza pecaminosa en nosotros. Ya fuimos liberados, hermano. ¿Me entiende? Ya fuimos liberados, ¿verdad? Antes de la salvación no teníamos otra alternativa sino obedecer a la autoridad o a la naturaleza pecaminosa en nuestro cuerpo. Ahora Jesucristo es la autoridad sobre cada creyente. Él vive en nosotros. Debemos someternos a su autoridad, no a la naturaleza pecaminosa. Miren, si esto lo supieran los creyentes. Qué bendición, hermanos, para estos creyentes. Pero es que el pastor tiene que enseñarles. El creyente está para siempre completo y seguro en una unión posicional en Jesucristo. Pero la naturaleza pecaminosa continúa viviendo aún en el cuerpo del creyente. Él ha separado al creyente permanentemente de la autoridad de reinar de la naturaleza pecaminosa. Están en Romanos 6, del 4 al 23. La naturaleza pecaminosa nunca mejora con el tiempo, pero dice que nunca mejora con el tiempo, la naturaleza pecaminosa. Imagínense, hermano. Nunca mejora con el tiempo, dice. Muy bien. Pero el creyente obtiene la victoria sobre su poder controlador cuando camina por fe en Jesucristo, hermano. Cuando caminamos por fe en Jesucristo, en dependencia de Él, podemos controlar, está neutralizada la naturaleza pecaminosa. Él da diariamente una completa victoria sobre el poder de la naturaleza pecaminosa mediante el Espíritu Santo cuando el creyente permanece en comunión dependiente de Él. Hermanos, qué importante es esto. ¿Ya? Saber que ya la naturaleza pecaminosa no gobierna nuestras vidas. ¿Verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, ¿verdad? El bautismo por el Espíritu Santo ha separado a cada creyente de su unión en Adán y la naturaleza pecaminosa. Hermanos, el bautismo en el Espíritu, el enfoque es que hemos sido colocados, hemos sido separados de estar en Adán, ¿verdad? Y que la naturaleza nos gobernaba y somos ahora una nueva creación. El bautismo del Espíritu Santo le ha unido espiritualmente a Jesucristo y le ha identificado con él en su muerte, sepultura y resurrección. Ahora el creyente, sido sepultado y resucitado espiritualmente junto con Jesucristo como una nueva creación en Cristo, ya no más es esclavo de la naturaleza pecaminosa. Gloria a Dios, hermano. Ya no somos esclavos. ¿Ya? Eso está en Colosenses 2:12, Romanos 6, 1 al 6. Ahí lo tienen ustedes anotado, hermano. El bautismo en el Espíritu Santo ha puesto al creyente en una unión perfecta con Jesucristo. 1 Corintios 12:13. ¿Alguien se lo sabe? Dice que por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos, sean esclavos, sean libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El creyente ha sido separado del poder de la naturaleza pecaminosa por medio de la identificación con Cristo y su muerte, sepultura y resurrección. El bautismo en agua es un cuadro ilustrativo del bautismo del Espíritu Santo. ¿Verdad? Co-crucificados con él, sepultados con él, resucitados con él. Jesucristo da diariamente al creyente el poder para vivir victoriosamente como una nueva creación en perfecta unión con Jesucristo. De modo que si alguno está en Cristo, dice 2 Corintios 5:17. Jesucristo está sentado a la diestra de Dios en el cielo y todos los creyentes en Jesucristo
son ciudadanos del cielo y están sentados posicionalmente con Él en el cielo. Imaginen que ya nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Cómo la ven? Eso lo dice con los Filipenses 3:20 y 21. Ahí está nuestra ciudadanía en el cielo, ¿verdad? Muy bien.